las líneas de generación y aplicación del conocimiento que se abordan desde la informática ambiental, donde a través de técnicas de inteligencia artificial y Big Data se propone desarrollar modelos computacionales que estudien fenómenos ambientales, permitiendo analizar su comportamiento y predecir de manera oportuna cualquier impacto negativo al ambiente, generando la posibilidad de analizar detalladamente cada situación y obtener soluciones concretas que conduzcan a la toma de decisiones informadas. Doctora Erika, bienvenida a esta sesión del seminario y la audiencia es toda suya. Puede comenzar. Muchísimas gracias primeramente por la invitación y pues espero que podamos coincidir en temas interesantes en torno a este tema que les vengo a platicar. Este tema sobre todo forma parte del proyecto que estamos trabajando de percepción ciudadana de la calidad del aire en la zona sur de Tamaulipas. Y pues todavía hay muchas cosas que vamos descubriendo poco a poco, sobre todo a pesar de la falta de datos, a pesar de la falta de equipos, ¿verdad?, de monitoreo. Y pues bueno, ahora sí que voy a ir platicándoles. En una parte de la presentación es un poquito más práctica, voy a irme al QGIS, en donde quisiera mejor platicarles con la herramienta sobre algunos hallazgos que hemos encontrado. Voy a apagar el video para que no se merme la conexión de internet. Ahí está. Cualquier duda, por favor, me pueden preguntar. Sobre todo, la intención de la plática es que generemos mucha confianza con todos los que nos están escuchando, que de alguna forma tal vez el trabajo en el cual pues yo participo es un poquito diferente, sobre todo en relación a las pláticas que vimos de nuestros alumnos, a los cuales aprovecho para felicitar por su brillante esfuerzo. Y en este trabajo que de hecho la alumna Maite está trabajando muy fuerte. Hay problemas para avanzarle a la diapositiva. Ahí está. Entonces vamos a ir viendo una pequeña introducción. Y bueno, espero que por aquí esté Maite. Ese trabajo también es mucho su esfuerzo junto con el doctor Felipe. Y pues ahora sí que cualquier cosa, cualquier comentario, pues a mí me encantaría que lo externaran, ¿verdad? En cuanto a la introducción, como en esta en esta presentación me voy a enfocar más a hacer énfasis a la falta de datos de los diferentes contaminantes, sobre todo los que se emiten a la atmósfera, pues hemos visto que resulta complicado el poder establecer resulta complicado el poder identificar cuáles son esos contaminantes y si esos contaminantes están relacionados con las actividades industriales y en qué proporción. Por otro lado, hemos hecho un trabajo para medir lo que es la percepción ciudadana de la calidad del aire. Hicimos hasta ahorita dos esfuerzos, dos trabajos de investigación, una primera encuesta con un grupo de 500 participantes y en el segundo grupo tenemos más de 1000 participantes. De hecho, en la información que ahorita les voy a platicar, precisamente vamos a ver zonas identificadas a partir de los datos de la segunda encuesta, ¿no? Del segundo ejercicio que se hizo. Y para ello, bueno, en primer lugar, tratando de buscar identificar cuáles son esas unidades económicas o empresas y de qué sectores son los que se ubican en nuestra zona de estudio. Pues en primer lugar nos vimos en la necesidad de recurrir al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, que bueno, de manera abreviada lo conocemos por DENUE. En esta base de datos nosotros podemos encontrar cuáles son todas las diferentes empresas que tiene registradas el INEGI, las cuales las tiene clasificadas por sectores, subsectores, y aquí en la imagen que les
muestro aquí en la diapositiva, se puede ver cómo es que aparece la información en el DNUE. Es decir, por colores yo puedo observar los diferentes tipos de industria, ¿verdad? O de empresas, y los cuales son desde empresas pequeñas, las cuales identifican de un tamaño de 0 a 5 personas, a empresas de más de 100 personas, así es como las define el INEGI, y por otro lado, si son fuentes fijas o son fuentes de área, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar con esta base de datos, empezamos sobre todo a darnos cuenta que es muchísima la información, la cual nos pudiera generar un poco de ruido en cuanto, si en un punto en donde la percepción del ciudadano de la calidad del aire es alto, cuál sería el sector o la industria o el tipo de industria el cual tendría más relación con esa percepción. Entonces, al tener pues un conjunto de datos bastante importante, pues nos dimos a la tarea de buscar alguna estrategia o técnicas para poder quedarnos con un conjunto de datos menor. Por otro lado, también es importante que tengamos presente que las fuentes pues están relacionadas con contaminantes. Y entonces de esa forma fue que empezamos a estudiar otras bases de datos en las cuales las empresas identifican pues cuáles son las sustancias que están ya sea que están emitiendo al aire o que están descargando, ¿verdad? O que están en el suelo, ¿verdad? Entonces, todas estas sustancias es importante que las identifiquemos, pero a partir de las fuentes y de los diferentes tipos de fuentes, ¿verdad? Los sectores, pues obviamente también ayuda porque al identificar un sector, pues podemos de alguna forma también inferir, pues cuáles serían los posibles contaminantes que estuvieran relacionados. Y bueno, entonces partiendo de lo que es los datos del DNUE, los cuales están relacionados también con una clasificación industrial internacional, eso para nosotros es muy valioso porque nosotros estamos desarrollando pues un inventario de unidades económicas y sobre todo que se pueda mapear a nivel internacional. Entonces, por eso es la importancia de seguir considerando lo que es la clasificación que maneja el DNUE, la cual corresponde al ESIAN 2018 en el caso de México, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a nuestra metodología que hemos seguido en este proyecto, pues principalmente lo que hacemos es identificar cuáles son esas fuentes industriales, por ejemplo, si seguimos aquí en el algoritmo, definimos nuestra zona de estudio, descargamos del INEGI la información que requerimos para poder tener los mapas temáticos por zona y después definimos lo que son las fuentes posibles, las ubicamos, es decir, hacemos la parte de la georreferenciación. También definimos, según el DNUE, hasta en este momento que les estoy platicando, el giro reportado y para poder identificar si se trata de una fuente industrial o no, ¿verdad? Y entonces, en el caso de si es una fuente industrial, bueno, entonces ahí los relacionamos con la clasificación del CIU, que es una clasificación de la ONU, una clasificación internacional, de tal forma que los resultados que tengamos de manera local, pues podamos relacionarlos con los estudios a nivel internacional. Entonces, para ello nosotros vamos a generar una base de conocimiento y hasta ahorita lo que habíamos utilizado más es información del INEGI. Ya en estos últimos meses empezamos a trabajar más con lo que es la información de Semarnat y sobre todo a nivel de sustancias, ¿no? Que es lo que les quiero platicar el día de hoy con respecto a lo que es el REPSE.
Y bueno, el RETSE pues es el registro de emisiones y transferencias de contaminantes, en donde se difunde anualmente la información sobre las emisiones y las transferencias de la sustancia, las cuales están listadas en la NOM 165 de Semarnat 2013. Y sobre todo, bueno, en esta norma es en donde se establece, bueno, cuáles son los sujetos, es decir, las empresas que están obligados a reportar. La información que estamos utilizando para el análisis de los datos de este proyecto, pues se encuentra disponible en la página de Semarnat. Otra ventaja que se tiene es que pues ahí las bases de datos se han ya publicado de manera periódica anualmente. Tenemos datos desde ya que descargamos de 2004, 2005 hasta el 2021, que es la última base de datos a la cual podemos tener acceso. Y bueno, dentro de las particularidades de esta base de datos del RETSE, pues es importante mencionar que se genera a partir de lo que las empresas reportan, ¿verdad? A través de las cédulas de operación anual. Y pues de primera instancia, pues sí podría, y así también, incluso yo lo había pensado, que tal vez no era tan bueno considerar estos datos porque pues son las empresas las que reportan y no hay otra forma de validar, ¿verdad?, esa información. Pero lo que sí es muy valioso a la hora de estar trabajando los datos en el proyecto es que por lo menos de manera oficial podamos tener una referencia de qué sustancias son las que se están reportando en la zona. Entonces, eso sí nos puede dar una información importante y sobre todo para cruzarla con los análisis de polvo que está haciendo Maite, que ya lo presentó en una presentación en una sesión anterior. Y bueno, y precisamente pues sí, nos hemos dado cuenta que sí hay una relación, lo que vamos a platicar en la herramienta. Y bueno, también que los datos que se reportan, pues también incluye a los medios, tanto al aire, al agua y al suelo, y las transferencias, ¿verdad? Como puede ser el alcantarillado, ¿no? Y que, bueno, también ya se identifica, pues, cuáles son los sujetos obligados, es decir, los que son de la industria, de servicios y comercios, y sobre todo que podríamos analizar desde 2004 hasta 2021, cómo ha variado esa proporción de lo que reporta cada empresa, ¿no? Y otra ventaja es que, bueno, ya a partir del 2014 se identifican en esta misma base de datos del RETSE lo que son las emisiones ya más relacionadas a lo que son los gases de efecto invernadero. Entonces también esa es otra ventaja importante. Y bueno, en cuanto a la metodología, ¿qué es lo que hacemos con los datos del RETSE? Bueno, primero los descargamos, como les comentaba, de la página de Semarnat. Ahí tenemos que identificar por año qué es lo que queremos analizar, sobre todo la zona de estudio, que en este caso tenemos datos de Altamira, Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas. Y con esos datos, como son datos en formato CSV principalmente, hacemos un diseño de base de datos para normalizar la información y que como vamos a manejar, pues ahora sí que datos del DNUE, estamos manejando datos de los propios puntos de muestreo, estamos manejando datos ahora del RETSE, pues eso nos ha requerido que hagamos una normalización de los datos y hacer un correcto diseño de la base de datos, pues la cual ha ido creciendo pues poco a poco, ¿no? Incluso también aquí en esta base de datos tenemos ya los datos de las encuestas, ¿verdad? Entonces ahí son dos resultados. Y bueno, a partir de ya que tenemos todos estos datos en nuestra base de datos, que actualmente la tenemos en SQL Server, hacemos la generación de las diferentes consultas y vistas a la base de datos en código, en lenguaje SQL,
para tenerlas listas en función de lo que queremos ir identificando. Y a través de lo que es el ARGIS y el QGIS, hacemos la interpretación de los resultados para verlo desde el punto de vista geoespacial, ¿verdad? Y de cómo se relacionan los datos en el espacio. Y bueno, sobre todo, también hemos visto la importancia de manejar lo que es el tiempo, ¿no? Es decir, en los diferentes periodos, cómo se ha comportado el reporte de las sustancias en un punto en específico. Y por otro lado, pues también esto todavía estamos cruzándolo con los datos de las estaciones meteorológicas para relacionarlo con los vientos, los datos del viento, ¿verdad? Que también ya tenemos registrados de temperatura, de presión, pero eso no lo incluyo en esta presentación. Bueno, entonces este es un ejemplo, ¿no? de cómo se ven los datos del REDSE ya en nuestra base de datos. Entonces, aquí, por ejemplo, omití por cuestiones de seguridad los nombres de las empresas, pero pudiéramos incluso saber cuál es la empresa, ¿verdad? Aquí nada más para la presentación dejé lo que es el sector, el estado, el municipio y la sustancia, la unidad, ¿verdad? En el que se reporta todo esto está en kilogramos. Acuérdense que, por ejemplo, todo esto que estamos viendo son kilogramos en el año 2021, por ejemplo, al agua, al suelo y al aire, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en la pantalla que les estoy mostrando se alcanzan a observar los de agua, pero hay otra proporción de la tabla en donde vemos valores también muy altos de aire de estas mismas sustancias, ¿no? Entonces, nada más es como para que se den una idea de todo lo que pudiéramos ir cruzando, ¿no? De información con respecto a lo que cada grupo estudia, ¿no? Y en cuanto a los resultados, a ver, aquí sí me voy a ir a la herramienta. Aquí está. Bueno, espero que se vea mi pantalla porque esta es la parte más sustanciosa de la presentación. Primero, teníamos un problemón con la identificación en la zona de estudios de nuestra unidad mínima de información. Es decir, en el INEGI no tenemos datos ni shapes sobre las colonias. Y incluso yo platicaba con personal del INEGI que maneja las bases de datos y decían que, bueno, que todavía ese es un trabajo que está pendiente de integrar y que, pues, lo que se ha podido trabajar es a través de la información que se tiene de los códigos postales, ¿verdad? Entonces ahí, pues, se tuvo que hacer un cruce interesante de información para que pudiéramos tener ahora sí que en nuestra base de datos y en nuestra herramienta, sí, ahora sí, identificadas todas las colonias que tenemos en nuestra zona de estudio. Ahora, ¿por qué era importante la parte de identificar las colonias? Bueno, pues cuando empezamos el ejercicio de la percepción de la calidad ciudadana de la calidad del aire, pues algo muy importante que comentábamos era la parte del resguardo de la información, es decir, obviamente, pues si la persona nos está dando la oportunidad y el interés de participar en este ejercicio, en estas encuestas, pues obviamente no nos iba a dar su dirección, ¿verdad? Por ejemplo, pero sí podríamos trabajar, y lo comentamos al inicio del trabajo a nivel de colonia. Entonces, los datos que tenemos de nuestras encuestas, pues están así a nivel colonia, es nuestra unidad mínima de información, y entonces ahora estamos trabajando, bueno, qué es lo que pasa en esas colonias respecto a lo que hemos recolectado de datos. Entonces, sí era muy importante el poder tener identificada esta zona. Y ya como segundo trabajo, lo que hicimos fue analizar los datos de las encuestas para establecer lo que es la percepción de olores por colonia. Y aquí, bueno, la simbología está en color azul,
aquí hasta ahorita le puse como etiqueta empate, es decir, ahí tengo misma cantidad de personas que dicen que sí y misma cantidad de personas que dicen que no sobre la percepción de un olor desagradable o raro, ¿no? Y tengo en este color como café o clarito, tengo las que dicen, que manifiestan que no, y en color como un tono rojo, las que dicen que sí, y en color blanco, ¿verdad? O transparente, creo que sí es blanco. Las que en donde todavía no tenemos datos, es decir, no hubo personas de esas colonias que contestaron nuestra encuesta. Entonces, pues empezamos a ver cómo se ven aquí la distribución, ¿verdad? De esa percepción ciudadana respecto a las colonias, ¿verdad? Y entonces, pues ahí vamos viendo aspectos interesantes, como por ejemplo aquí tenemos la refinería, ¿verdad? Y tenemos estas colonias en donde las personas encuestadas comentaron que pues que sí, ¿verdad? Que sí perciben olores desagradables, entre otros datos que ahorita no estamos incluyendo en el análisis que están ahí en la encuesta. Y tenemos otras colonias que nos hace falta, ¿no? Que nos hace falta compartir la encuesta en esas colonias para poder determinar, ¿verdad? La percepción. Y por otro lado, tenemos ya más alejadas zonas en donde sí nos contestaron, pero que hay un empate o donde dicen que no, ¿verdad? Como por aquí. O donde dicen que no. Entonces, bueno, ya obviamente haciendo un estudio más profundo, bueno, aquí presentaríamos los datos, ¿verdad? ¿Cuántos son los datos que hay aquí de encuestas en cada una de estas colonias? Pero bueno, ahorita estamos viendo nada más la parte visual, ¿no? De los resultados. Entonces, ese fue un trabajo. Después, Maite trabajó en la parte de determinar lo que eran puntos de muestreo, pero ahora con la finalidad de analizar lo que es polvo. Y a ver, déjenme, aquí lo tenemos. Aquí está. Aquí está. Entonces, aquí tenemos los puntos en donde ella recolectó esas muestras. También tenemos identificado cuáles fueron los elementos que ella identificó de manera general, ¿verdad? Y de ahí, bueno, empezamos a analizar, por ejemplo, cromo, manganeso, azufre, circonio, qué pasa con los no metales, ¿verdad? Para ver en dónde se encuentran ubicados, ¿no? Entonces, este sí fue como que un primer hallazgo que identificamos aquí. Voy a acercarme. Y sobre todo en esta zona que recorrimos, sí nos parece muy interesante el que podamos tener personas en el corto tiempo que nos contesten la encuesta, porque aquí pues no tenemos datos de la encuesta, pero a la hora de ir a hacer el recorrido, pues sí, la verdad es que los olores son sumamente desagradables, ¿no? Entonces eso ya lo hicimos por la inspección, ¿no? Podemos llegar a esa conclusión. Y bueno, de aquí lo que nos pareció muy interesante es identificar, bueno, las actividades económicas. Entonces, en cuanto a las actividades económicas, estas que les estoy mostrando ahorita son todas las actividades del DNUE, las cuales clasificamos por sectores, ¿verdad? Aquí las podemos observar. Y sobre todo, el mostrar en la presentación esta clasificación es pues para darles también ideas, ¿verdad? O de qué manera lo que están trabajando, ¿verdad? En sus proyectos, pues se pudiera también relacionar y georreferenciar y sobre todo ir generando una base de datos integral, ¿verdad? Sobre lo que vamos descubriendo en nuestra zona. Entonces, si se dan cuenta, pues son muchísimas la cantidad de industria o de empresas de diferentes tamaños que se encuentran aquí alrededor de estos casos, ¿no? Que tenemos como referencia. Entonces, aquí vamos sumando lo que es la parte de la percepción,
a través de las encuestas lo que es los hallazgos identificados en cuanto a las muestras de polvo, ¿verdad? Que ya se comentaron anteriormente. Y por otro lado, lo del RETSE, ¿no? Entonces, al ver una cantidad de industria pues bastante significativa y que sobre todo lo único que nos dice el DNU es ubicación y datos respecto a el lugar, más no lo relaciona con sustancias o incluso procesos relacionados con esas industrias, que eso lo hacemos a través de otra base de datos. Pues entonces fue que nos dimos a la tarea de buscar datos en el RETSE. Entonces en el RETSE, déjenme, voy a extender aquí aquí está. En el RETSE, ahí sí podemos identificar cuáles son esas sustancias y en dónde se están reportando, ¿no? Geográficamente. Entonces aquí voy a apagar la otra capa de las actividades económicas. Y entonces empezamos ahora a analizar, por ejemplo, la relación, ¿no? De esta sustancia que está aquí. De esta sustancia con respecto a los hallazgos, ¿verdad? Y entonces aquí podemos identificar, pues que tenemos, por ejemplo, en este punto reportado arsénico, cadmio, formaldehído, tenemos, bueno, esto se repite 2 veces, pero es una sola vez. Arsénico, cadmio y formaldehído, ¿no? Principalmente, en este punto, ¿no? Y entonces ya lo empezamos a relacionar con los hallazgos, ¿no? Encontrados en los análisis que realizó Maite. Y por otro lado, lo que estamos trabajando últimamente es trazar un buffer, ¿verdad? Estamos haciendo anillos de amortiguamiento para precisamente, ahora sí, analizar toda esta actividad económica que está en estos puntos y en donde estamos encontrando coincidencias con el RETSE respecto a los elementos que se identificaron en el muestreo. Y esto nos permite que en lugar de analizar los datos desde nube que están, que les mostraba que son muchísimos datos, pues nada más me voy quedando con las partes que están dentro, con las empresas que están dentro de este buffer de amortiguamiento, ¿verdad? Entonces ahí pues hay una metodología que se siguió para poder definir esos buffers que están aquí, ¿verdad? A ver, déjame, voy a hacerlos. Y bueno, podemos observar otra zona, no nada más ahí lo que es la refinería, ¿no? Sino a lo mejor una zona más en donde nos movemos, ¿no? Acá. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí yo empiezo a ver cuáles son los elementos que hay, ¿no? Aquí están. Y entonces va coincidiendo con los elementos que se encontraron de manera cualitativa, ¿verdad? Ahorita fue la identificación en las muestras, ¿no? Entonces, este trabajo, sobre todo en la parte de las muestras, pues tratamos sobre todo de considerar en dónde se encuentran nuestras estaciones meteorológicas
para poder precisamente dentro de los objetivos que tenemos en el proyecto, poder determinar pues hacia dónde, ¿no? Hacia dónde se pudieran estar encauzando esos contaminantes que se encuentran en el aire con respecto a lo que es los vientos, ¿no? Y bueno, esto es así como que a grosso modo lo que les quería platicar. Por otro lado, pues también hacer hincapié, ¿no? Que tan solo respecto a los datos reportados de gases de efecto invernadero en Altamira, Tampico y Ciudad Madero de los años 2015 a 2020, pues hemos visto a partir de los datos del REDSE podemos ver cómo ha ido en aumento, pero en mayor proporción pues aquí en lo que es en Altamira, ¿verdad? Y bueno, y por lo mismo también con este estudio de los polos yo creo que va a darnos información muy importante para poder establecer zonas, hacer regiones, pero enfocándonos a lo que son las diferentes sustancias. Entonces, la industria, ¿verdad? Que está clasificada ahorita, que en el análisis que hicimos es la siguiente, ¿verdad? Entonces, sobre todo lo que es la industria de la generación de energía eléctrica, pues es también la que predomina relacionado con los gases de efecto invernadero, ¿verdad? En Altamira, ¿no? Y bueno, por mi parte es todo. No sé si alguna pregunta, con todo gusto la podemos ampliar. Creo que la maestra Mireya. Bueno. Bueno. Hola, doctora. Hola, maestra, dígame. Es que creo que tiene dos dispositivos con sonido. Le hizo eco. No es que nos estuviera saludando. A ver si ya me oyen. Sí, tuve problemas. ¿Sí me oyen ya? Sí, tuve problemas para oír bien la presentación, por eso tengo algunas, y me tuve que conectar por 2 medios. Oí que había comentado que se hacen encuestas en algunos lugares y que